es un grupo de empresas comerciales francesas creadas por el empresario y millonario François Pinault. En sus inicios, PPR era un negocio especialista en madera y materiales de construcción, pero poco a poco fue creciendo hasta alcanzar una envergadura nacional. En 1988, Pinault S.A. es introducida en el mercado secundario de la Bolsa de París. 11 años más tarde, PPR entra en el sector de lujo con la adquisición del 42% del grupo Gucci. Desde entonces, el grupo continúa con la construcción de un grupo multimarcas en el sector de lujo, con las adquisiciones por el grupo Gucci de empresas como Yves Saint Laurent. A día de hoy, el grupo PPR se encarga de desarrollar la comercialización de un conjunto de marcas mundiales, marcas para el gran público y marcas de lujo, que son distribuidas por 120 países. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Son las 18 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y arranca aquí un programa especial donde vamos a mirar los mercados para situar las palancas, para situar también los riesgos, para hablar del momento actual del mercado donde vemos que hay mucho apetito por el riesgo, hay una gran liquidez, pero sin embargo hay quienes empiezan a sentir cierto vértigo o hay quienes empiezan a decir que, ojo, podríamos estar a las puertas de una corrección. Vamos a hablar de mercado, vamos a hablar también de temáticas de inversión, de ideas concretas, con el foco puesto en la tecnología, como no, y en la inteligencia artificial, que es invitada imprescindible en cualquier mesa, pero además vamos a hablar de salud, de lujo, de minería de oro, de minería de cobre. La verdad es que muy completo. Y luego lo vamos a aterrizar con estrategias concretas de inversión. Ya se lo avanzo, la estrategia es RCO Valor y hoy el especial lo hacemos gracias a Rothschild & Co. Está con nosotros
nosotros Natalia Ortega. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, buenos que días. Es Sales Manager Asset Management en Rothschild & Co. Oye, ¿cómo va el día? ¿Qué tal pues todo? Muy bien, la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que ya se nota el fresquito, estamos todos ahí un poco descolocados, no sabemos si poner la calefacción, no ponerla, las casas se quedan frías, no sabemos si sacar el edredón de invierno o todavía no. Me acompaña también en este programa especial que nos va a llevar hasta las 11 de la mañana Álvaro Lleras. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Todo bien? Todo muy bien, maravilloso. Que es analista y selector de fondos de 3SIS, que además estáis de aniversario este año. Es correcto, celebrando 25 añitos. 25, y además os estoy viendo a todos en las fotos, aniversario, haciendo balance, viendo fotos del principio, del medio, Bueno, enhorabuena a todo el equipo. Muchas Gran gracias. Casa. Y me acompaña también Diego Ortiz. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es selector de fondos en Ambank. ¿Todo bien? Muy bien, sí. todo bien. Bueno, un día estupendo. Oye, lo primero, mercado. Yo sí que estoy notando que cada vez hay más voces que indican que estamos en un momento de burbuja, que hay cierto FOMO, miedo a quedarse fuera, y hay quienes dicen que las valoraciones ya están muy ajustadas, pero sin embargo hay liquidez y esto sigue chutando. ¿Cómo veis el momento actual del mercado? Empieza tú, Natalia. Bueno, pues Susana, un poco también depende de la región, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues los índices este año, los principales índices han alcanzado sus máximos históricos, con una inflación más suave de lo que esperábamos. Entonces sí que podemos pensar que hay más probabilidades de reducciones de tipos por parte de la Fed, ¿no? Que ahora está con tasas de 4,25%. Pero sí que el mercado pues predice 2 bajadas de tipos de 25 puntos básicos. Tenemos el problema en Estados Unidos de los aranceles. Al final, Estados Unidos ha puesto nuevos aranceles a productos chinos en servicios como transportes, industrias. Entonces, bueno, son servicios que se van a ver afectados y se va a ver afectado también, al final, eso va a afectar a los precios, ¿no? El comercio local va a subir los precios, se va a ver afectado el consumidor y al verse afectado el consumo se va a ver afectado el crecimiento. Entonces, bueno, va a haber que ir viendo. En la parte europea, por ejemplo, bueno, pues el PIB sigue creciendo moderadamente. Al final se esperaba un crecimiento de 1,3 en 2025, de 1,6 para 2026, pero sí que es verdad que vemos países que están funcionando muy bien, como España, que ha crecido un 2,9, pero por ejemplo hay países que se quedan más rezagados, como pueden ser Francia o Alemania. Entonces, bueno, pues lo que está pasando al final en Europa es eso, ¿no? También no sabemos, hay un poco de incertidumbre lo que va a pasar con el tema de los aranceles estadounidenses, no sabemos si va a poder afectar también a las exportaciones europeas. Entonces, bueno, estamos ahí viéndolas venir, Susana. ¿Vosotros cómo lo veis en 3SIS? Bueno, es un tema interesante de que bastantes años se ha comentado de que las valoraciones están ajustadas, de que está caro el mercado. Pasó en el 2020 con COVID y si hubiésemos vendido nos habríamos perdido un rebote extraordinario. Entonces, efectivamente, si uno ve las valoraciones en Estados Unidos, un PER de 23 veces, realmente respecto a la historia está caro. Y si uno ve la tecnología que 30 veces beneficios, está caro. Sin embargo, esto está soportado por el crecimiento de las compañías y, por ejemplo, que me gustan los datos, en el sector de semiconductores, que es el que está impulsando todo el sector de tecnología, se espera un crecimiento del 48%. Entonces, claro, está caro. Depende, si ese crecimiento soporta las valoraciones, puede tener mucho más recorrido el mercado. ¿Se espera un crecimiento en los beneficios de las empresas tecnológicas cotizadas del 48%? En semiconductores del 48%, del sector de tecnología 22.3% y de todo el S&P 500 12.8%. O sea que las empresas acompañan. Los correcto. Márgenes no se están viendo deteriorados por el entorno macroeconómico ni tampoco por la guerra arancelaria. Para nada. ¿Vosotros cómo lo veis en Ambank? Hombre, pues es verdad que las valoraciones, como hemos comentado, pues están bastante ajustadas. Puede haber, o sería todo, con las muchas gestoras con las que nos reunimos, muchos ya hablan de la palabra burbuja, pero, hombre, pues es difícil saber si de verdad estamos en una burbuja. ¿Estamos en las condiciones para que haya una burbuja? Pues puede ser, por ejemplo,
la cantidad de inversor retail que hay en Estados Unidos invirtiendo en los mercados es cercana al 25% del volumen total. Es decir, hay una base retail que está aguantando todas las caídas. Ya vemos que cuando hay movimientos muy, muy grandes, cuando hay un poco de miedo en el mercado, y a los 2 días vuelve a haber un rebote, jugando el famoso el taco trade. Uh-huh. Entonces, esto junto con también, pues, ya hemos visto algunos signos un poco preocupantes en la parte de la banca regional, que ya ha habido algunos con bancos que han tenido que hacer write-offs de préstamos. Pues bueno, se puede estar intuyendo que puede haber algo de riesgo, pero bueno, de ahí a decir que estamos de una burbuja, pues todavía hay que verlo. El riesgo principal también está en la concentración, la alta concentración que tienen los índices en la tecnología. Y aquí viene el papel de las 7 magníficas. Entonces, por ejemplo, mencionabas el tema del inversor minorista. 1/3 de las acciones de Nvidia está siendo operada por inversores minoristas. Entonces, esto lo que crea también son bandazos, que si hay una noticia mala o ni siquiera mala, que sea menor que lo estimado, que haya crecimiento pero menor que lo estimado, las expectativas, pues eso lo que crea es volatilidad. Entonces, sí puede presentarse un escenario de volatilidad, pues claro, con la expectativa de tipos de la Reserva Federal, puede unir todo esto con la economía, con los aranceles y que lo que hemos vivido este año ha sido volatilidad de una persona, y ha sido Trump. Aún así, has mencionado tipos de interés. Justo esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y se espera bajada de tipos de interés. En teoría, siempre que los tipos de interés bajan, eso anima el dinero, eso favorece a los activos de riesgo. Bueno, claro, o sea, podría favorecerlo. Lo que no sabemos es realmente si va a haber esa bajada o no. Por eso decía antes que nosotros la estamos viendo a ver qué va a pasar. Lo que comentaba Álvaro de la volatilidad, evidentemente es que al final mete volatilidad en el mercado. No sabemos dónde meternos en inversión, en qué sectores, qué regiones, porque al final sí, por ejemplo, bajan los tipos, muy bien, pero es que el mercado sigue esperando una segunda bajada de tipos. Y eso va a depender de muchas cosas, que tampoco están en la mano de las gestoras. ¿Qué esperáis en cuanto a la Reserva Federal de Estados Unidos? Y no sé si veis cierto ruido en torno a la autonomía y la independencia de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, porque a mí me da la sensación de que hace un par de meses sí que había ruido, pero el mercado ya está otra cosa. Sí, bueno, principalmente creemos y esperamos de esa independencia de la Reserva Federal a la parte política de Estados Unidos. Sin embargo, sí que se espera una bajada de tipos en esta reunión y otra más en diciembre. Claro. Sin embargo, vemos que esta bajada de tipos no va a ser por economía. Básicamente, la inflación dejó de ser un problema de precios energéticos, sino ya algo más estructural en el tema de servicios, y ha salido en línea con lo esperado, incluso mejor que lo esperado, en el 3% aproximadamente. Entonces, esta decisión de tipos va a estar ligada más que todo al empleo. Sí que vemos una debilidad en el empleo estadounidense, de que esas vacantes están siendo menores que lo estimado, y eso es lo que está forzando esta bajada de tipos. Oye, Diego. Pues nosotros lo vemos, bueno, lo de las bajadas de tipos igual que en línea con el mercado, es decir, dos bajadas este año. Y es verdad que, bueno, pues Trump está efectivamente construyendo o haciendo una Reserva Federal un poco más en línea de lo que él quiere. De hecho, ya Powell mencionó o se dio a intuir que iba a acabar con el quantitative tightening y probablemente empezar a hacer un quantitative easing, es decir, a empezar a aumentar el balance de la Fed. Y de hecho eso es una cosa que puede tener implicaciones, porque al final, cuando la Reserva Federal hace un quantitative easing, lo que hace vía comprando deuda pública, y eso a Trump le puede ser muy útil para bajar los tipos de interés y solucionar un poco sus problemas de déficit público. Oye, más allá de Estados Unidos, ¿cómo veis otras regiones del mundo? Pues nosotros, por ejemplo, otras regiones del mundo ahora, con el producto que has comentado tú, Susana, por ejemplo, siempre hemos visto una gran oportunidad en la región de China,
¿no? Al final China siempre ofrece muy buenas oportunidades de inversión en cuanto a tecnología, pero en el momento en el que estamos, sobre todo por ahorro interno que tienen, consumo interno, merece la pena meterse ahí en servicios y consumo. Otra región que estamos tocando también es la parte de Brasil. Al final, ¿qué está pasando en Brasil? Pues en Brasil están con tipos del 11-12%, con una inflación del torno al 5-6%, por lo cual se te quedan en cuanto a tipos relativos muy atractivos, ¿no? Entonces hay una gran parte de inversores que están yendo a Brasil a meterse ahí por esto, porque al final también el país tiene bastantes capacidades. Europa, por ejemplo, ahí este año lo está haciendo muy bien, mucho mejor el Eurostock 50, bueno, comparándolo por el dólar, ¿no? Sí. Que ahí el cambio dólar-euro es un elemento muy a tener en cuenta cuando uno construye carteras. Efectivamente. Bueno, si vemos, pues si hemos invertido, por ejemplo, en S&P 500 en dólar, pues hemos obtenido una rentabilidad a lo que va de año en un 2%, pero si lo habéis comprado con la divisa cubierta has tenido un 12%. Es decir, el dólar te ha traído un 10% de rentabilidad este año. Entonces, es verdad que Europa lo ha hecho bastante bien, porque tampoco hemos tenido ese sesgo, ese riesgo dólar, ese riesgo de divisa. Y bueno, pues es verdad que sobre todo la parte de bancos lo han hecho muy bien. Y luego, pues bueno, con todos esos vientos de cola que vienen, pues del plan fiscal alemán, que va a necesitar 50.000 millones para los próximos años, sobre todo en la parte de infraestructura y defensa, y hemos visto las compañías de defensa europeas, que probablemente han sido de los mejores sectores del mundo a lo que va de año en términos de rentabilidad. Y bueno, la única incertidumbre puede ser ahí la parte más de Francia, que hay una inestabilidad política que todavía no se ha resuelto y que sobre todo afecta pues un poco más a la parte de los bancos franceses. Pero bueno, también ha dado oportunidades de comprar algunas compañías muy buenas, pues se me viene a la cabeza un poco las de lujo, que han podido estar un poco descontadas solo por estar listadas en Francia. Y bueno, pero aún así Europa la verdad es que lo ha hecho muy bien. Europa siempre toca cogerlo con pinzas. Sabemos que Estados Unidos es un motor de rentabilidad de una cartera y Europa añade también diversificación y otro tipo de estrategias. Y lo que decías, por ejemplo, en especial en sectores, el sector financiero ha crecido un 27%, seguido de industriales por todo la inversión que se espera, del 24%, ha crecido un 24%, perdón, el sector de industriales. Y esta inversión aún no se ha hecho, es lo que se estima, y que a 2030 el PIB alemán crezca en un 2%, o sea, que esa inversión le ayuda a crecer un 2%, de un 40% de lo que pesa en la economía de la Unión Europea, pues le ayudaría en 8 puntos, en 0,80 de crecimiento. Entonces, efectivamente, sí, los índices reflejan todo este comportamiento del sector de financieros industriales, pero hay mayor dispersión. En el sector de salud está casi plano, 0,08. El sector inmobiliario también, 0,09 en plano. Y consumo discrecional, ese consumo cíclico también sigue rezagado, estando plano con 0,02, casi en negativo. Entonces vemos que también toda la exposición que tenían a ese consumo en China, sí, que toda la clase media alta está siendo, pues, básicamente motivo de que se ha quedado lastrado este año. Uh-huh. Pero efectivamente en China también habrá otras oportunidades que han quedado rezagados después de la gran crisis inmobiliaria que han sufrido. Uh-huh. Oye, ¿miras a Natalia por China? Sí, porque me está mirando por lo de la crisis inmobiliaria que han sufrido. No, nosotros, por ejemplo, en cartera siempre hemos tenido un 20% de China aproximadamente, pero sí que es verdad que en los últimos años no nos hemos visto afectados por esa caída de China que decía Álvaro, porque los 2 últimos años sí que se ha recogido, pero los 4 anteriores fueron bastante terribles para las carteras que tenían posición en China. Al final nosotros en China tenemos mucho consumo, ocio, servicio, pero no tenemos, que como hablaba Álvaro, la parte de real estate, no teníamos industria, entonces no nos ha afectado como tal esa parte. Es verdad que al final China ahora mismo llevan muchos años con llenándose el dinero, como decimos, los bolsillos de dinero, y ahora es el momento en el que empiezan a gastar. Entonces hay muchas compañías interesantes en cartera, como puede ser Tripcom, Vipshop, que son de consumo electrónico.
Son las 10:24, vamos a hacer una pequeña paradita. A la vuelta, bueno, hemos dibujado el escenario macro situándonos en Europa, Estados Unidos, Brasil, Asia, pero a mí me gustaría hablar de algunas temáticas. Tú ya has lanzado algunas de ellas. Has hablado del sector financiero, industrial, inmobiliario, pero yo quiero que os mojéis un poco y que me digáis, de cara al medio-largo plazo, en qué tipo de temáticas, en qué tipo de sectores puede haber valor, dónde encontráis todavía potencial y dónde se pueden encontrar valoraciones interesantes. Así que publicidad y me lo contáis. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales se van a pelear. Ana, su primer diente. ¡Mis niños, su primer diente! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Aquí en Capital Intereconomía estamos en un programa especial con Rothschild & Co, con Ambank y con Tresis. Nos acompaña Natalia Ortega, Diego Ortiz y Álvaro Lleras. Con ello estamos viendo en qué momento están los mercados y sobre todo dónde encontrar valor. Hemos repasado hasta el momento pues cómo están las distintas regiones del mundo. Estados Unidos, Europa, Brasil, Asia. Pero a mí me gustaría aterrizarlo ahora en diferentes temáticas de inversión, más allá del posicionamiento geográfico. Hablábamos al principio de cómo lo han hecho este ejercicio algunos sectores. Decías que el financiero ha subido un 27%, el industrial en Europa un 24%, salud, inmobiliario, consumo cíclico plano. Vale, esto es lo que tenemos a día de hoy, pero yo quiero mirar a futuro. ¿Dónde encontráis valor? ¿En qué tipo de temáticas podría haber potencial? Empiezo contigo, Natalia. Bueno, pues nosotros, es verdad que tenemos muchos tipos de sectores, ¿no? Es verdad que encontramos mucho potencial y tenemos algunas posiciones estructurales en cartera, como pueden ser la tecnología, el lujo, la minería. Entonces, esas tres temáticas en concreto, la tecnología es nuestra primera posición con un 30%, la minería es la segunda posición con un 16% en cartera, el lujo, por ejemplo, es una posición no muy grande, tenemos solo un 4% en cartera, pero ahora mismo sí que han subido la exposición porque sí que vemos una entrada atractiva. ¿Minería por qué? Porque a mí esto me choca mucho. Bueno, pues la minería te permite tener exposición a ese activo refugio que dicen, ¿no?, que pues, es el oro, también es el cobre, sin tener una exposición directamente, ¿no? Nuestros gestores, como te decía, no son de modas, no se apuntan a las modas, entonces invierten siempre en sectores bastante estructurales y la minería es un sector bastante estructural. Luego también hay otro motivo que al final nuestro cogestor es ingeniero de minas, es un sector que conoce muy bien, lo entiende perfectamente y entonces es una parte de la cartera que está desde hace muchos años. Oye, ¿y en tecnología seguís encontrando valor? En tecnología seguimos encontrando mucho valor, porque al final tenemos toda la parte de China, como decía antes, donde hay compañías tecnológicas muy buenas, hay compañías de robótica, ahora mismo está el mundo volviéndose loco con todo el tema de la inteligencia artificial, que también
cuenta muchas compañías con inteligencia artificial. Entonces sí, la tecnología ocupa un 30% de la cartera y es nuestra principal compañía. Luego, por ejemplo, Álvaro hablaba antes de las 7 magníficas. De las 7 magníficas tenemos solo 2, tenemos Alphabet y Meta en Estados Unidos, pero tenemos tecnología por todas partes. Sí. A ver, por referencias, Álvaro. Yo me voy a sacar las de la manga y sigo con la tecnología. La inteligencia artificial va a ser una temática que tiene muchísimo potencial. Hasta ahora estamos viendo el comienzo de esta gran temporada para la inteligencia artificial. Vemos que mejora procesos y no solamente en un sector de la tecnología, sino que va transversal a todos los sectores de la economía. Entonces, efectivamente, las valoraciones están siendo acompañadas por ese crecimiento en los beneficios y mientras sigan siendo acompañadas con este crecimiento, hay potencial. Entonces, efectivamente, compañías de crecimiento global, estructural, que puedan generar flujo de caja libre, estable, como Microsoft, que ya es una de las pocas y únicas que ha sobrevivido a la crisis .com en el 2000 y que aún sigue estando en el top, pues es una compañía valiosa y que también está invirtiendo también en la digitalización y todo este tema de software empresarial, que esa es otra que básicamente dependemos de muchas compañías a nivel global para nuestro desarrollo. Lo hemos vivido la semana pasada, cuando se cayeron los sistemas de Amazon Web Services. Pues bueno, muchas personas no pudieron realizar pagos, también páginas caídas, y pues básicamente dependemos de estas compañías. Bueno, tenemos una gran dependencia de la tecnología, ¿verdad? Es correcto. Es que nos falta, como digo yo, la batería ya es la primera necesidad del ser humano. Hombre, es el motor de crecimiento global, como dicen ahora. Bueno, ¿no? Y que es transversal, está en todos los sectores, y dicen que uno de los argumentos para creer que la bolsa tiene todavía recorrido al alza es que la tecnología está chutándole eficiencia a todas las compañías cotizadas y hace que los márgenes sigan resistiendo a pesar de los aranceles o del ruido político. Y esa es la clave. Yo creo que también este crecimiento tiene que ir acompañado con productividad. Que de hecho, si la economía no vemos que está siendo productiva, como pasó en la crisis con lo que se esperaba con la Internet, pues básicamente sí podríamos hablar de una burbuja, pero efectivamente tiene que ir acompañado de productividad y creo que muchas personas están utilizando estas herramientas para ser más productivos. Entonces podemos ver esto aterrizado casi en tiempo real en la economía. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, yo añadiría, pues voy a hacer un poco de abogado del diablo. De abogado del diablo aquí. Es verdad que estas compañías, sobre todo hablando de las 7 magníficas, pues son compañías con caja neta, las mejores compañías del mundo, como hemos visto, somos completamente dependientes. O sea, por ejemplo, Instagram probablemente sea la mayor plataforma de publicidad actualmente. O sea, las marcas quieren posiciones en Instagram más que, por ejemplo, en la tele. Pero ahora lo que sí hemos visto es que estas compañías por primera vez van a empezar a competir entre ellas con el tema de la IA. Y de hecho hay proyecciones de lo que van a gastar, que es $1 trillón en los próximos años. 1 trillón es el PIB de España, solo entre las 7. Y de momento no se ha visto que esa demanda esté, esa inversión, esté respaldada por una demanda real. Es decir, todavía no se ha visto que vayan a ganar dinero de verdad con esas inversiones. Estaremos pendientes mañana miércoles presenta Meta y Alphabet y veremos a ver cómo son sus resultados y de verdad, bueno, Google ya empezó un poco a mencionar que sí que estaba ganando un poco más de productividad por el tema de la IA. Pero bueno, eso todavía yo creo que hay que estar ahí un poco al tanto de ver si de verdad van a hacer delivery de ese. Bueno, fíjate, ayer leía un post en LinkedIn que decía que comparando la situación de las tecnológicas hoy con la situación de las tecnológicas cuando las .com, en los años 2000, decía que no tiene nada que ver, porque las tecnológicas a día de hoy están presentando crecimiento en beneficios, que son beneficios reales. Sí. Decían también que están haciendo importantes inversiones no con deuda, sino con caja, y también que están invirtiendo mucho en CAPEX, pero con esa caja que no se puede hacer paralelismos y decir, oye, sí que es que ser prudente porque son muchos miles y miles y miles, como tú decías, trillones, ¿no? de dinero, pero sí que la situación financiera de las compañías es totalmente distinta. Es correcto. Entonces, desde Tresis vemos que finalmente
las compañías tecnológicas con beneficios son las que están apoyando este crecimiento en la inteligencia artificial. Porque básicamente, si hay un problema que no estén presentando beneficios, adicionalmente que aumenten las IPOs y estas empresas que comiencen a cotizar en el Nasdaq, pues claramente son unas señales de alerta, pero efectivamente lo que decías, vemos que estas compañías están con un fuerte flujo de caja y que están invirtiendo desde el bolsillo, que no están pidiendo deuda. Oye, poner el foco en compañías o en sectores algo más rezagados, como decías tú, lujo o también el tema salud. Pues sí, o sea, ojo con el tema salud, porque al final el tema salud, que es verdad que en los últimos años no ha funcionado como muchos inversores esperaban, nosotros sí que apostamos por salud, porque al final es un sector no cíclico. Gente enferma va a haber siempre, operaciones se van a necesitar siempre. Entonces nosotros ahora, por ejemplo, sí que hemos aumentado exposición en compañías como Medtronic, Thermo Fisher. Entonces sí que lo estamos haciendo. En cuanto al lujo, pues hemos aumentado la exposición de Richmond por lo mismo. Es decir, es un sector no cíclico. Por mucho que suban los precios de marcas de lujo, siempre va a haber gente dispuestos a pagarlo. Tú te puedes comprar un reloj que sea carísimo, que si te doblan el precio, esa gente lo va a comprar igualmente. Entonces, nosotros lo llamamos los sectores un poco anticíclicos. Claro, ¿vosotros cómo veis? ¿Veis oportunidad en este tipo de temáticas o quizás en otras? Bueno, la parte de salud ha sido claramente rezagada. El sector de la salud es un sector defensivo porque se puede pronosticar o se puede valorar con certeza o casi con certeza los flujos de caja con un crecimiento moderado, aproximadamente del 6%, y que genera estabilidad. Este año, con la llegada de Trump y básicamente que es lo que ha lastrado al sector de la salud y las grandes farmacéuticas, es ese control de precios de los medicamentos. Entonces, aquí es donde podríamos llegar a, quizá hay volatilidad y hay oportunidad que está relativamente comparado de hace 30 años, está infravalorada el sector de la tecnología comparado bien con el sector de la tecnología que ya es un antagonista, o simplemente con la comparación del MSCI World que básicamente está infravalorada en términos históricos. O sea, hay una oportunidad, pero claramente dependemos de ver más visibilidad en esta parte de las políticas de Trump en el control de precios de las grandes farmacéuticas. Diego, ¿cómo ves tú este tipo de temáticas? Pues para largo plazo, la verdad es que es una de las... O sea, es decir, los vientos de cola que tiene el sector salud, pues son... pues como ya sabréis, pues eso, pues cada vez tenemos una población más envejecida que va a necesitar más medicamentos. También hay un porcentaje de la población que cada vez tiene más problemas de obesidad. Entonces, este tipo de compañías dan soluciones a estos problemas. Como dice Álvaro, estamos pendientes de la visibilidad de Trump. Trump, la verdad es que cuando anunció aranceles les hizo bastante daño a las compañías, y luego ya con el ejemplo de Roche hemos visto que puede haber una moneda de cambio. Es decir, Roche lo que ha pactado con Trump a finales de septiembre ha sido que, vale, me quitas los aranceles durante 3 años y yo a cambio bajo los precios de los medicamentos entre un 50 y un 75%, y aparte voy a aumentar más mi capacidad productiva en Estados Unidos. Entonces esto lo pueden replicar muchas compañías farmacéuticas, por ejemplo también las europeas. Es decir, ¿van a ganar menos? Pues probablemente porque tendrán que realocar parte de la producción en Estados Unidos, pero por lo menos tenemos más visibilidad podemos tener un poco más de visibilidad en cuanto a su crecimiento. O sea que es un sector, la verdad es que para mirar, sobre todo por el tema de las valoraciones, que en términos históricos están relativamente baratas. Bueno, tenemos distintas temáticas de inversión, el foco puesto en minería de oro, de cobre, en tecnología, en lujo, en salud. Hemos repasado también por regiones pues cuáles son las palancas de mayores subidas y de este apetito que hay por el riesgo. Hacemos la última paradita y a la vuelta. Con este entorno, estrategias concretas de inversión. Y sé que desde Rothschild & Co traéis una joyita, una criaturita, que es vuestro Recovalor, ¿no? Sí, sí. Que lo vais a pasear por aquí. Publicidad y vamos con ello. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing.
¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como impulsar la transformación tecnológica y digital de tu negocio. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Estamos en Radio Intereconomía en un programa especial que nos va a llevar hasta las 11 de la mañana con Álvaro Lleras de Tresis, con Diego Ortiz de Ambank y con Natalia Ortega de Rothschild & Co. Oye, vamos a aterrizarlo. Tenéis una joyita, es un fondo Recovalor. Cuéntame, recogiendo todo el anterior, ¿qué es lo que le hace único? ¿Qué le hace diferente? Bueno, pues mira, Susana, el Recovalor es un fondo diferente a lo que podamos encontrar en el resto de mercado, ¿no? Porque al final es un fondo mixto, flexible, entonces puede ir de renta variable en cuanto a exposición de 0 a 100, aunque la exposición media histórica haya sido de un 75%, y luego tiene efectivo o derivados del efectivo, lo que nos permite defender o no la cartera. Entonces es un fondo muy bueno porque en estos momentos de incertidumbre de mercado, ¿no?, te permite ajustarse a las tensiones comerciales o políticas, subiendo o bajando la exposición. Luego, además, es una gestión muy activa de 40, 50 compañías. Ahora mismo el fondo tiene 46 compañías en diferentes sectores, por ejemplo, con los que hemos hablado, ¿no? Tienen sectores muy estructurales en cartera, como pueden ser la minería, la tecnología, la salud, el lujo. Entonces, bueno, es un producto que funciona muy bien. Y luego también toca la parte global. Es un fondo que está muy diversificado a nivel global. Toca regiones como, pues eso, tiene un 20% de exposición en China, tiene Europa, tiene en Canadá, Estados Unidos. Ahora, como te he comentado antes, estamos metiendo Brasil con 2 nuevas compañías como Stonco y Itaú, que es un banco brasileño. Entonces, bueno, vamos tocando cosas. Es un animal diferente a lo que te encuentras en el resto del mercado, pero un muy buen fondo de armario para todas las carteras. A día de hoy, ¿cuánto tiene de renta variable y cuánto tiene de renta fija? Ahora mismo está en 73% de renta variable y el resto es todo efectivo. Vale. Y ¿cómo se comporta? ¿De forma tradicional, histórica? Porque es un fondo que tiene mucha historia. O sea, hombre, es un fondo que nació en 1994, entonces tiene 31 años de track record, anualizando 10,9%. O sea, que es un fondo que lo hace realmente bien. Este año llevamos casi un 17% en el año, teniendo en cuenta que un 40%, 48%, 52% está en dólar y no cubrimos divisa, por lo cual, aún sin cubrir el dólar, tenemos 16-17%. Claro, y esa parte de efectivo, a día de hoy, ¿cuánto es? Y no sé si ha cambiado 26%. mucho. Es Entonces, un pico, ¿no? El gestor lo que hace ahora, por ejemplo, es decir, sí que es verdad que empezamos el año con una posición de 70% aproximadamente en renta, 60%, en renta variable. En abril recogió mucho, no hay mucha rotación en cuanto a compañías, pero sí que varía mucho en la exposición de las compañías que ya tienen cartera. Entonces, en abril aumentó todas las exposiciones de las compañías que tenían cartera y ahora las ha vuelto a bajar por si ven nuevas oportunidades poder recomprar.
Vosotros, desde Ambank, desde 36, ¿qué le pedís a un fondo de inversión, a una estrategia para incorporar la cartera? ¿Cómo construir carteras? Pues bueno, en cuanto a estrategias, sobre todo lo que pedimos es que sea consistente, es decir, que lo ideal es que haya sido gestionada pues básicamente por el mismo equipo durante el mayor tiempo posible y que sea consistente, es decir, que un poco... pues que funcione el fondo pues cuando tiene que funcionar. Si es un fondo pues más cíclico, pues cuando funciona su cartera, o si en este caso que es un fondo diversificado de renta variable, pues que puede ser un core de cartera de un cliente, es decir, este fondo podría ser, por ejemplo, el ideal de pues un cliente que pues quiere exposición a renta variable, pero quiere estar o no quiere preocuparse demasiado, pues delega la gestión en un fondo de este tipo que ya sabe que va a invertir de manera diversificada, como decía Natalia, y aparte que tiene un colchón de liquidez que le va a ayudar a capear el temporal cuando vengan mal dadas. Entonces, en este sentido, pues este fondo, la verdad es que hemos visto el track record y es que ha funcionado muy bien, muy bien. Bueno, un 10,9% anualizado, ¿no? Desde hace 31 años, es que no es fácil. Claro, ¿vosotros qué le pedís? O sea, ¿cómo es el proceso de selección de un fondo de inversión? Desde que sitúas algo en el radar hasta que lo incorporas a cartera. Bueno, desde Tresi yo diría que lo podríamos resumir en 3 palabras. Que número 1 es consistencia. Vale. Como le decía Diego, transparencia y disciplina. Que ahí viene la disciplina a lo que un equipo de análisis de selección de fondos viene a analizar. Comenzamos con un filtro porque efectivamente hay muchos fondos de inversión y utilizamos diferentes herramientas para filtrarlos. Después aplicamos herramientas cuantitativas para filtrar un poco más, como resultados, como consistencia, momentum, como lo han hecho en momentos específicos de estrés de mercado, como este año 2020, crisis financiera del 2008. Y ya nos quedamos con una lista mucho más reducida y ahí comenzamos con el análisis cualitativo y es donde venimos a analizar la filosofía de inversión y el proceso de inversión. Y es aquí donde viene muy relacionado la disciplina, porque efectivamente queremos entender cómo toman las decisiones los gestores. ¿Qué podemos esperar ante diferentes situaciones que se pueden presentar en el mercado? Y esto es lo que permite poder tener claridad o por lo menos saber qué esperar de este fondo para los momentos de estrés. Claro, y ahí ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la filosofía de selección de activos por parte del equipo que está detrás de Rothschild & Co. y de Recovalor? Claro, Susana, lo bueno de este producto es que el fondo no sigue índices, por eso decimos que es un fondo flexible, como llamamos nosotros carta blanca. Entonces, ¿cómo hacen el proceso de inversión? Lo que hacen es un proceso top-down, ¿vale? Entonces, ellos analizan el ciclo económico, cómo funciona, en qué región pueden ver valor y ya una vez que tienen la región, seleccionan el sector que les puede aportar alfa, ¿no? Y una vez que ya tienen eso, ya lo que hacen es poner nombre y apellido a las compañías para después hacer el análisis bottom-up de cada compañía. Entonces, bueno, por eso decía que es un fondo flexible. Claro, comentaba también Álvaro, o sea, que es muy importante saber cómo lo ha hecho un fondo en momentos complicados de mercado. ¿Cómo lo hace cuando vienen mal dadas? Pues mira, cuando vienen mal, nosotros siempre lo decimos, nuestro gestor dice que cuando todo va bien es muy fácil dar rentabilidad, ¿no? Pero cuando todo va mal hay que saber retener. Es evidente que este fondo, por la composición que tiene, en los momentos malos cae también. Pero, por ejemplo, en el año 2022 cayó un 8% solo, teniendo un 20% en China, que era mucha cantidad de cartera en China, pero es por lo que te decía antes, no teníamos ni real estate, no teníamos infraestructuras, teníamos mucho consumo, teníamos muchos servicios. Entonces, bueno, el fondo es verdad que cae, porque es inevitable que caiga, no cae tanto como los fondos con los que los puedas comparar, y es verdad que luego recupera muchísimo mejor. Diego. Sí, sobre todo yo creo que este año ha sido de los mixtos, por ejemplo, que tenemos nosotros seleccionados en Ambank, que tenemos una lista pues de más de 10 fondos mixtos. El RECO ha sido el mejor fondo del año y una de las razones... Repítelo, por favor. Ha sido uno de los mejores fondos del año de nuestra lista, y una de las razones ha sido porque en el momento de estrés de abril, cuando Trump empezó a anunciar aranceles... Y cuando salió ahí con la pizarrita el 2 de abril disparando a todos, a todo el que se moviera. Eso es. Pues ahí el fondo se comportó mucho mejor que otros. Entonces, claro, luego ha sido capaz de hacer un catch-up de rentabilidad, es decir, no caigo, pero sigo tirando,
Y la verdad es que, como ha dicho Natalia, pues lleva un 17%. O sea que es que lleva más rentabilidad. Para ser un mixto está muy bien. Para ser un mixto lleva rentabilidad de más fondos de ¿Y hay interés por los mixtos? Porque a mí me da la sensación de que hubo unos años donde los mixtos como que habían perdido su lustre, porque muchas veces los electores preferíais crear vuestros propios fondos mixtos, coger uno de renta variable y otro de renta fija. Pero yo, por lo que estoy oyendo y palpando en las últimas tertulias y encuentro con gestoras y selectores, sí que veo que los mixtos están de vuelta, pero con mayúsculas. Sí, bueno, también ahí los mixtos empezaron no funcionaron, sobre todo a partir de 2022, porque pues ya nos acordamos de que tanto la renta fija como la renta variable cayeron. Entonces ahí esa descorrelación que se buscaba en un mixto dejó de funcionar. Ahora es verdad que está volviendo un poco el interés, la verdad. Pero bueno, yo creo que todavía le falta un poco más de... O sea, cuando la renta fija, sobre todo en la parte del tipo de interés, baje un poco, igual aumenta todavía más el interés. Aquí dos cosas más, Diego y Álvaro. Es importante que la estrategia tenga un amplio track record, que no tenga 3, 5 años, que es mejor que tenga 30 años para mirar con el retrovisor con mucho más argumento. Y luego, ¿cómo es la comunicación con el equipo en España de la gestora? Bueno, cuanto más mejor, sí, efectivamente. Pero aquí viene es con la relevancia de los datos, porque nosotros como seres humanos le damos más importancia a los datos que hemos recibido del corto plazo que los de largo plazo. Sin embargo, tener un largo histórico es básicamente lo que nos permite es analizar esos momentos específicos de mercado que, por ejemplo, hubiese sido maravilloso identificar cómo se hubiese comportado en la crisis del .com, en la gran crisis financiera del 2008, la crisis de deuda en Europa 2012-2014, en el 2018 cuando se esperaba que va a cambiar el ciclo, ese diciembre sangrante que vivimos en los mercados, y 2020 pues básicamente ya está mucho más cerca, pero efectivamente eso es lo que nos permite establecer e identificar cómo se ha comportado la estrategia, cómo han tomado las decisiones, y si han dicho me equivoqué, también poder tener esa transparencia, decir, mira, nos equivocamos, porque también eso es transparencia y lo que genera confianza. Entonces, la comunicación es clave en este caso, y creo que con la gestora específicamente también tenemos una muy buena comunicación. ¿Diego? Sí, efectivamente. Ahí, sobre todo, primamos mucho también la comunicación y la transparencia. Es decir, si por algún casual al fondo le pasa algo, tenemos que saber, desde la parte de selección, con la mayor brevedad posible, pues tener una explicación de por qué, porque luego nosotros nos debemos a nuestros clientes. Al final nuestros clientes siguen más los fondos de lo que podemos llegar a pensar, y ahí una comunicación con la gestora es muy importante. Oye, 3 motivos para tener Recovalor en cartera. Sí, un minuto que quería volver un minutito rápido a lo que estaba comentando Diego, que mucha gente perdió la confianza en los mixtos en el año 2022 porque cayó tanto la renta variable como la renta fija. Claro, lo bueno de nuestro producto es que nosotros no tenemos renta fija. Tenemos renta variable con efectivo. Entonces, eso lo puedes tomar como un mixto flexible o realmente como un fondo de renta variable global defensivo, que va variando la exposición. O sea, lo que es un bicho diferente. Claro, es diferente. Entonces, y lo que decía Diego también, que a partir de abril nosotros nos comportamos mucho mejor, fue que cuando salió Trump a decir todo lo que dijo, nosotros compramos un 15% de renta variable en ese momento. Entonces, subimos mucho la exposición de la cartera. Entonces, bueno, pues por eso nos ha ido tan bien este año. Quería recalcarlo. Bueno, 3 motivos para Recovalor. Recovalor es un animal diferente con exposición a todo tipo de regiones, o sea que es una buena manera de diversificar la cartera. Es un fondo que tiene un track record de 31 años, desde 1994, con 8.500 millones de activos bajo gestión, o sea que es un bicho gordo. Es el buque insignia de la casa Rothschild. Entonces, bueno, nosotros consideramos que es un producto que puede estar en todas las carteras de los clientes y lo dejas ahí. Si tienes un horizonte de inversión de 5 años o más, lo puedes dejar ahí tranquilamente, que es un muy buen fondo de armario. 3 ideas para completar esta tertulia y las ideas que hemos lanzado sobre mercados, burbuja, oportunidades, tecnología y también sobre los mixtos. Pues bueno, primero que todo, la tecnología sigue impulsando los mercados. Número 2, que es una frase muy célebre en inglés, que time in the market beats time in the market.
hay que permanecer en mercado, hay que afrontar estos panoramas y efectivamente delegarlo a una persona o a un gestor profesional en este sentido que pueda modular la exposición siendo activo táctico en la renta variable, en nuestra exposición, permite explotar toda la rentabilidad que hay y no perdérnosla, que la clave es no perdérnosla. Diego, broche de oro. Pues eso, mercados muy volátiles, entonces hay que invertir con unas estrategias que sean capaces de capear el temporal, ya sea renta variable, pues como por ejemplo con el fondo de Rothschild, que tiene una parte de liquidez que nos va a defender. Hay sectores que están relativamente baratos en lo que viene siendo el mundo, pues como hemos discutido, por ejemplo, como puede ser el sector salud. Y por último también, pues diversificar, porque sí, es verdad que Estados Unidos y con la tecnología pues lo está haciendo muy bien, pero bueno, siempre hay que diversificar un poco los riesgos en otras regiones. Bueno, ¿algo que añadir? No. Nada, alfombra roja. Pues ha sido un auténtico placer. Natalia Ortega desde Rothschild & Co, Diego Ortiz desde Ambank, Álvaro Llera desde Tresis, que lo estoy diciendo aquí de memoria y ya se me van los nombres, desde Tresis. Hoy ha sido un auténtico placer. Yo creo que le hemos dado la vuelta al mercado y hemos aterrizado, que a mí es lo que me gusta, luego aterrizar las ideas con estrategias concretas, porque muchas veces los oyentes dicen, vale, te lo compro, pero esto luego ¿cómo lo hago? ¿A través de qué vehículo, de qué estrategia yo puedo acceder y puedo enfrentarme a este momento de mercado? Así que yo creo que lo hemos completado con esta criaturita que es Recovalor. Muchísimas gracias, Natalia, Álvaro, Diego, y nada, por el martes. Un abrazo. Muchas gracias. Boletín informativo y regresamos. Queda la última hora de Capital Intereconomía. Tenemos Desayunos Capital y ojo porque Rubén Gil tiene también programa especial desde la sede de Bosch aquí en Madrid para hablar de tecnología, energía, innovación y mucho más. Es el aniversario de Supercor, Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Y este año celebrar significa llenar tu carrito de regalos, como por ejemplo el aceite de oliva que nunca falta en tu cocina. Sí, el virgen extra Cosur Origen está en 3x2, te llevas 3 y la unidad te sale a 5,33 euros. O el salmón ahumado Domínguez, que también está de fiesta con la segunda unidad al 70% de descuento. Y esto no es todo, porque ahora además te llevas un 25% de regalo en miles de productos para tu próxima compra. Todas las cervezas, todos los refrescos, zumos, aguas, cafés y conservas de pescado, todas con un 25% de regalo. ¿Quieres más? Pues descubre la calidad de nuestros frescos seleccionados cada día. Déjate asesorar por nuestros profesionales que hacen que tu compra sea una experiencia única. Y como broche final, tienes 1 millón de euros en premios. Es el momento perfecto para celebrar el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. En el mercado de inversión hay fondos y fondos con mayúsculas como Altex Quality, que invirtiendo únicamente en blue chips, empresas sólidas y líderes mundiales en sus sectores, ha logrado a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. Ojo al dato, 79%. El fondo Altex Quality es un producto de la gestora independiente Altex Asset Management y tienes toda la información en invierteconlogica.com. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40, 679 48 20 40. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Todos los domingos a las 10 de la noche. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris, celebra la vida con los clásicos de siempre. El auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Toyota invertirá 10.000 millones de dólares en construir plantas de fabricación en Estados Unidos, según ha anunciado Donald Trump. Se construirán plantas automotrices por todo Estados Unidos, con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares. Eso es Toyota. Así que salgan y compren un Toyota. Y eso tiene mucho que ver con que ahora mismo tenemos todas las plantas de IA. Hay tantas cosas sucediendo en Estados Unidos y se debe al 5 de noviembre, día de las elecciones. Pero también se debe a los aranceles. Los aranceles han sido muy buenos. Estamos recibiendo billones y billones de dólares. Trump, que se encuentra en Japón como parte de una gira asiática que le ha llevado a Malasia y que culminará en Corea del Sur, donde está previsto que se reúna con Xi Jinping, ha agradecido a Japón por sus grandes inversiones en Estados Unidos. Trump y Takaichi han prometido llevar su alianza a una nueva era dorada con la firma de acuerdos y en medio de sus negociaciones comerciales. Japón, recordemos, se ha comprometido a invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos como parte de ese pacto comercial. Pues bien, pendientes de las negociaciones comerciales de Donald Trump, especialmente de su reunión el jueves con Xi Jinping, las plazas europeas operan esta sesión de martes con recortes. Pablo García es director de Divacons Alfavalio. Ahora parece que todo va bien, cuando hace tan solo una semana parecía que iba a ser un desastre con aranceles a triple dígito. Bueno, Estados Unidos necesita de China, ya lo hemos comentado muchas veces en Intereconomía, ¿no? Con las tierras raras tan importantes en producción y sobre todo en refino de esas tierras raras. Así que bueno, pensamos que no tiene mucho más que hacer Estados Unidos que, digamos, atrincherarse e intentar un buen acuerdo.